Lo que se hereda no se hurta, dice la sabiduría popular. Un dicho que nos deja súper claro efectivamente cómo es la vida, el día a día, pero que también apunta a algo que no conversamos mucho en la sociedad chilena. No hablamos de herencia todavía, si bien hemos ido aprendiendo un poco en el último tiempo. Creemos que las herencias son protagonistas de esas historias bien extrañas y truculentas en las teleseries venezolanas y mexicanas o a través de las grandes herencias de figuras del espectáculo mundial que de pronto se la dejan a un gato, se la dejan a un hogar, cuando aquí hay una legislación que nos rige y que por supuesto que nos diseña un marco legal que tenemos que seguir. Es necesario hablar de herencias porque además no solo vienen cosas buenas, las deudas también nos pueden generar más de algún problema, pero hay salida y por eso la educación es fundamental y agradecemos que esté con nosotros acá el abogado y socio del Grupo Defensa.cl, Patricio Mesa, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Patricio? Yo muy bien, Sandra. ¿Cómo estás tú? Muy bien, me encanta poder aprender de esto porque efectivamente además hay harto desconocimiento, ¿no? Porque pensamos que las herencias no era algo que uno tenía que hacer. Si yo tengo solo mi casa, ¿cómo voy a estar haciendo una herencia? Si tengo solo un auto, ¿cómo voy a estar haciendo un testamento? Y es necesario, pues, ¿no? Exactamente, es muy necesario. Claro, la gente efectivamente, tal como señalas, por tener uno o dos bienes, supone que quizá el testamento no es necesario, pero el testamento no solamente habla de bienes muchas veces, también habla de otro tipo de declaraciones, que no necesariamente tiene que ver con como dije anteriormente, con la distribución de los bienes que yo tengo. Eventualmente puedo declarar incluso el reconocimiento de un hijo. Ah, claro. Claro, entonces tiene otro tipo de situaciones y consecuencias bastante importantes, bastante relevantes, pero desde el punto de vista patrimonial ayuda a ordenar la casa, ayuda a dejar las cuentas claras entre los hijos, entre los herederos en general y evitarse futuros conflictos más adelante. Porque claro, de hecho hay un marco legal que nos rige y por el que hay que seguir una serie de pasos que vamos a ir desmenuzando un poquito en esta conversación, pero hay un montón de aspectos que probablemente también no los tengamos tan claros. Veía, por ejemplo, aquí que según el informe previsional económico de la Asociación de AFPs de Chile, en 20 años, o sea, desde enero del 2014 a abril del 2025, las AFP acumulan 172.000 herencias pagadas por más de 3.000 millones de dólares. Y yo no sé si todo el mundo tiene tan claro, por ejemplo, que fondos como los de la AFP se pueden heredar. En términos generales, partamos por la base. ¿Qué es heredable en Chile? Bueno, por regla general, todos los bienes y las deudas, todo el patrimonio es heredable. ¿Ya? Acciones, casas. Claro, ya. Acciones, casas. Plata en el banco. Plata en el banco, pensiones. ¿Ya? Justamente estamos hablando acá de la AFP, sí. Las pensiones también son heredables. Depósitos, inversiones, etcétera, ¿ya? Y, por supuesto, las deudas. Una tarjeta que tenga morosa, algo que no pagué, una deuda, una obligación que tenga contractual con alguna entidad o con alguna persona también es heredable. A menos que haya sido con seguro de gravamen. Al menos que haya sido, por ejemplo, con seguro de gravamen, sobre todo en contratos tan importantes como los hipotecarios, ¿no es cierto? Donde están los inmuebles metidos. Entonces, ahí, lógicamente, que cobra relevancia cierto tipo de seguros y acá el de gravamen es el que tú señalas. Cuando hablamos de este marco regulatorio, en términos generales, porque habrá casos muy particulares que también tú nos irás contando, sí. Pero en términos generales, ¿cómo se divide una herencia? Porque es una realidad cuando hay un testamento por medio y otra cuando no lo hay. Efectivamente, eso es súper importante. O sea, si yo, por ejemplo, opto por no realizar ningún testamento, ¿ya? Que muchas veces no es una opción, sencillamente no se piensa, ya claro. No se piensa en esa opción, pero si descarto, o uno murió de improviso y no tenía pensado morirse. O no tenía pensado morirse y efectivamente no alcanzó a hacer un testamento, entonces la herencia pasa a los herederos según ciertos órdenes sucesorios y según ciertos porcentajes establecidos en nuestra legislación, ¿ya? Entonces, toda la herencia, hablemos por ejemplo de bienes, ¿ya? Toda la herencia, si es que tengo, por ejemplo, un hijo y tengo a mi cónyuge que quedó vivo, o conviviente civil, hay que agregarlo. Es verdad, también, el acuerdo de unión civil. El acuerdo de unión civil, pasaría toda la herencia a ellos dos, porque ellos forman parte del primer orden, como se llama. Y ese primer orden está por sobre los órdenes que le siguen después. Ya el segundo orden viene si es que no hay ninguna de las personas que están ya dentro del primer orden. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si ya no hay no tengo hijos, no tengo un cónyuge o un conviviente civil, entonces pasa ya al segundo orden, en donde podría estar metido en este caso los padres, los ascendientes, ¿ya? Padres, bisabuelos, qué sé yo. Si no están los padres, están los bisabuelos, entonces la herencia pasaría a ellos, toda la herencia. Ya, es súper importante eso, porque de pronto uno piensa que no, yo soy soltero sin hijo, así que le voy a dejar la plata a X. Exactamente, o sea,
Por testamento yo podría hacerlo, no todo. ¿Ya? No es como las películas estadounidenses en que uno puede dejarlo todo, claro. ¿no es cierto? Sino que puedo dejar un porcentaje, ¿ya? Que generalmente es la cuarta de libre disposición. Pero si no hay testamento, no. Aquí es la ley la que decide. Por lo tanto, la ley lo que hace es privilegiar a cierto tipo de parientes según la cercanía que tienen con la persona fallecida, ¿no es cierto? Entonces, para la ley, los hijos y el cónyuge o el conviviente civil son, entre comillas, preponderantes en ese sentido, ¿no es cierto? Son aquellos parientes más cercanos y por lo tanto los que tienen el derecho de alguna manera a hacerse en primer lugar de los bienes. Claro. Ya después, en ese orden de importancia, vienen los padres, los ascendientes, y ya después vienen los siguientes órdenes donde nos encontraríamos con los hermanos, los primos, los sobrinos, los tíos, etcétera, y en último lugar, el fisco. Ya. Si ya no hay nada y no tengo absoluta, y que existen situaciones en que efectivamente uno puede encontrarlo bien loco, no, efectivamente existen. Y en ese caso el fisco podría heredar. Ya existe un procedimiento para poder avisarle al fisco, qué sé yo, se abre, qué sé yo, este procedimiento donde se avisa a través de diarios de circulación nacional para que alguna persona que de alguna manera tenga noticias sobre esto y que crea que es heredero pueda también hacerse parte, pero si no ocurre nada, entonces ya se concreta justamente esto en el fisco. Igual la ley debería actualizarse y sumar las publicaciones en Twitter, en Instagram, en TikTok, para que la gente se entere, porque hoy por hoy también eso ha cambiado. Totalmente. Antes de escuchar a las personas, entonces, ¿recomendación sería siempre tratar de dejar un testamento? No necesariamente, pero yo creo que sí, siempre hay que hacer el análisis. Ya, o conversarlo. Obviamente que ese análisis hay que hacerlo con un abogado. ¿Ya? Claro. No tengo que hacerlo, puedo hacerlo en cualquier momento. Recuerde que el testamento se deja en vida, entonces yo puedo tener 20 años, 30 años, 40 años y puedo hacerlo igual. ¿Ya? No tengo que llegar y tener 70 años para hacerlo, a eso voy. ¿Ya? Claro. Y por lo tanto es una gestión que puedo encargarle y que probablemente no va a ser tan cara. Lo estoy hablando en términos bien prácticos, ¿ya? Porque uno siempre piensa el abogado, me sale sacar un ojo a la cara. Pero lamentablemente después de este tipo de situaciones es peor no hacerlo al final. Claro. Entonces, él me dirá, chuta, mira, ¿sabes qué? De acuerdo a los bienes que tienes, quizás podría servirte esta figura, etcétera, y ahí quizás replantearse justamente la situación del testamento. Una asesoría, ¿ya? Por lo menos, para tomar la decisión. Asesoría desde el punto de vista legal. Ya pueden haber otro tipo de situaciones que para la persona, independiente de lo legal, también lo considere como una razón para hacerlo. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, evitarse quizá un conflicto. Tengo muchos hijos. Exacto. Y tengo 2, 3 casas, tengo 3 autos y yo sé que hay conflicto entre ellos. Claro. Mejor ordeno la casa antes, ¿no es cierto? No, porque además los hijos, aquí aparece la figura de que si tengo hijos reconocidos, que si no tengo hijos reconocidos, recordar que la ley cambió y que efectivamente todos los hijos fuera o dentro del matrimonio son hijos siempre. Exacto. Vamos a escuchar a las personas a ver qué tanto conocimiento o dudas tienen a propósito del tema de las herencias en nuestro país y si incluyen las deudas. Para mí es un problema futuro, porque yo tengo una herencia en Vallenar, por una casa de mi madre que falleció. Ha sido un problema pero terrible. Puras peleas entre hermanos, somos 8 hermanos y todos los hermanos estamos distanciados debido a eso. Así que no es algo que ayude, todo lo contrario, separa. Mi madre vendió su casa y al vender su casa, ahora todos los herederos no les correspondía porque era su casa, solamente mi papá murió y no hizo el traspaso de titularidad de la casa, entonces ahora tiene que darle a todos los hijos, lo cual los hijos no piensan en la estabilidad dónde va a quedar ella por vender la casa. Esta situación igual es dolorosa para un adulto mayor porque los hijos ya no ven en los adultos mayores, solamente ven en el beneficio de ellos nomás. Cuando hay propiedades de por medio o bienes que son raíces, las herencias te comen. Finalmente pagando contribuciones, dividiendo la herencia, todo eso es un gran problema que hay y finalmente los impuestos, que uno no los tiene contemplados, te van comiendo las herencias. O sea, finalmente si recibes herencia en efectivo, es mucho mejor que recibir herencia con bienes raíces o vehículos u otras cosas. Oye, harto punto interesante a partir de estas opiniones. Partamos por la que a lo mejor es la más simple. Nos decía ella además que qué bueno que se piensa en los adultos mayores. A una persona, si es que está en vida y vendió la casa, puede hacer lo que quiera con la plata, no necesariamente repartírsela a los hijos, ¿no? Sí, o sea, una persona en vida, puedo tener 3 hijos, puedo tener mi casa y si yo quiero venderla, la vendo. Y yo hago con la plata lo que a mí se me antoje, ¿ya? La obligación de repartir entre los hijos es una vez que fallece la persona y ya es
no quiero decirle problema, pero es una situación que tienen que solucionar entre ellos respecto del patrimonio. Claro. El problema está no tanto en la venta libre que yo puedo hacer de mis bienes, ¿ya? El tema está en que regularmente en nuestro país muchas veces los padres no venden por querer vender en realidad, Sí. ¿ya? ¿No es cierto? Las famosas ventas simuladas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen básicamente es, ya, para dejarle mi inmueble a uno de mis hijos, qué sé yo, porque tengo más cariño por él me cuidó, él vive conmigo, qué sé yo, voy a simular una venta y voy a decir que estoy vendiendo. Que en principio legalmente eso está bien, pero cuando uno miente y dice que vende cuando en realidad no está vendiendo, sino que estoy donando, Claro. es decir, no estoy recibiendo una contraprestación en dinero de parte de mi hijo y por Claro. lo tanto hay una donación, lo que realmente se está ocultando allá es justamente ese acto jurídico que es la donación y que tiene y va aparejado un impuesto, que es el impuesto a las donaciones que está por ahí. Entonces, eso es civilmente se considera como un acto irregular, un acto Claro. ilegal que puede ser dejado sin efecto si es que el otro de los hermanos se da cuenta, ¿no es cierto? Y demanda justamente en este caso la venta simulada y la nulidad en este caso del contrato. Porque además me imagino que ya, yo puedo querer venderlo y hacerlo en un menor precio porque es mi hijo de manera simbólica, pero tampoco es como que le voy a decir, ya, dame 10 lucas y la casa es tuya, ¿no? No, porque al final igual es un precio tan irrisorio que al final se considera de todas formas que es una... O sea, Es como una podríamos burla al estar sistema, de alguna Claro, manera. podríamos estar en diversas figuras, pero yo te diría las figuras sí, son 10.000 pesos, lógicamente que ahí Claro. es básicamente una donación encubierta igual. Ya, perfecto. Es importante eso para que lo tengan en consideración. Otra de las cosas que mencionaba, y lamentablemente el primer caballero está peleado con todos los hermanos, que precisamente es algo que ocurre a partir de las herencias, cuando no está ordenado todo antes. Dice que hay una propiedad en el norte. En este caso, si fallece una madre, como él mencionaba, queda esta propiedad, ¿qué es lo primero que hay que hacer? La posesión efectiva. Y eso lo tiene que hacer un hijo, todos los hijos juntos. Puede ¿Quién lo hacerlo hace? uno. Puede hacerlo Puede solo. hacerlo uno. Ya. En este caso yo infiero que no existe un testamento. Ya, Porque claro, si no, claro. probablemente lo que nos hubiese dicho ese auditor hubiese sido distinto. Sí, claro. ¿ya? Entonces, como no existe un testamento, la posesión efectiva se tiene que hacer en el registro civil. La puede hacer cualquiera de los hijos, de los herederos, porque puede haber hijos y también puede haber otro tipo de herederos. Es un acto muy importante porque, entre otras cosas, a través de ese trámite se establece primero quiénes son los herederos. ¿Ya? Ya. O sea, ya con nombre y apellido y enumerados quiénes son, ¿no es cierto? Y segundo, también se establece cuáles son los bienes que componen la herencia, ¿ya? Ahí se da el trabajo justamente de buscar bienes y deudas, ¿no es cierto? Y hay que enumerarlos y llenar el formulario con ellos, Claro. ¿ya? Entonces eso sirve de alguna manera para generar esa publicidad entre todos de que quiénes son los herederos y cuáles son los bienes y deudas que están compuestos acá. Deja la película clara justamente de lo que hay metido en ese saco entero, ¿ya? Y la otra consecuencia súper importante es que además de eso les va a permitir disponer de los bienes, ¿ya? Si ellos no hacen la posesión efectiva, aun cuando estén de acuerdo en vender. Imaginémonos un caso, el mejor de los casos, ¿no es cierto? Están todos los hermanos y no existe ninguna pelea, ¿ya? Que no es muy, Claro. muy fácil verlo. Sí. Y todos están de acuerdo en vender, ya, vendamos la propiedad, ¿ya? Si no hacen la posesión efectiva no van a poder venderla. Porque Ya. la posesión efectiva es la que les da la facultad para poder disponer justamente de ese bien. Entonces, para eso también es importante hacerlo, ¿ya? Y por un asunto también bien práctico, yo te diría, Sandra, que es, si yo no lo realizo o lo realizo tarde, también van a generarse cierto tipo de riesgo, ¿ya? Riesgos como, por ejemplo, de que se destruyan los bienes Claro. o que de alguna manera desaparezcan, si es que son otro tipo de bienes como muebles, vehículos, Claro. etcétera, o que también estos herederos vayan creciendo. Ya después quizás no va a estar el hijo, sino que va a estar los nietos, porque el hijo murió y quedaron 3 nietos. Claro. Y por lo tanto ellos representan en este momento al hijo. Y ya no van a haber 5 herederos que eran los originales, sino que van a haber 15. Y uno va a vivir en Arica, otro va a vivir en Punta Arenas, otro acá. Y para poder encontrarlos e iniciar, por ejemplo, un juicio de partición, va a ser imposible. Claro. Y ahí es cuando los juicios se alargan, cuando la plata empieza a salir de mi bolsillo de manera indiscriminada, porque tengo que pagar el abogado, tengo que pagar la gestión y al receptor para que intente encontrar a las personas. Entonces, al final, es tiempo y plata perdida el hecho de hacer las cosas tarde, ¿ya? Hay que hacerlo, y hay que hacerlo, ojalá, inmediatamente, dejar de lado las emociones, ¿ya? No digo con esto que no sienta el sentimiento, obviamente, De una pérdida, normal y natural obvio, de una claro. pérdida, pero me refiero a que hay que separar las cosas. Exacto. ¿Ya? Una cosa es el sentimiento y la pérdida que yo siento, el luto que yo estoy sintiendo, y por otro lado es, chuta,
para evitarnos algún problema, hagamos esto lo antes posible. ¿Hay plazos para hacer posesión efectiva? En principio no. No hay ningún plazo. O sea, yo podría hacerla en cualquier momento. Entonces, básicamente el único problema que hay ahí es lo que te dije yo. O sea, el hecho cada de vez que más gente. Cada vez más gente, más o difícil. bien de alguna manera empiezan a correr ciertos plazos de prescripción. O sea, imagínate que alguien se apodera, que no es heredero, ¿ya? O bien siendo heredero se apodera de toda la masa hereditaria o parte de los bienes. Más adelante, si es que yo no hago nada como heredero, puede ganar también esos bienes por prescripción. Ah, mira. Claro. Ya, eso Entonces, es interesante, porque a veces queda, no sé, un hijo viviendo en la casa de la familia, o el que Exacto. vivía en la ciudad, o no sé, fue a buscar el auto y se lo dejó, y los hermanos al principio no le prestan atención, pero claro. Exactamente. Ya. Entonces eso es un castigo, obviamente, al heredero que dejó pasar las cosas y no fue diligente también, ¿ya? Entonces, sí, o sea, no es un plazo concreto para hacer los trámites, pero es un plazo extintivo, en el sentido de que si yo no hago el trámite o no me meto justamente a discutir el tema con mis hermanos dentro de un plazo determinado, en algún momento puedo llegar y perderlo todo. Y ocurre también mucho en la práctica. Como se dice en buen chileno, pasó la vieja. Pasó. Vamos a preguntar si es que se puede renunciar a una herencia, por ejemplo, a la vuelta de la pausa, y vamos a compartir también las consultas que nos llegan a través del +569-85-21-23-60. Recuerda que también estamos en el Twitter con el hashtag ADN Te Escucha y en el correo teescucha@adn.cl. Pueden seguir esta transmisión además en vivo y en directo, después queda disponible en todas las plataformas digitales. Nos vamos a la pausa y te recuerdo que Turismo City tiene la solución para que viajes al menor costo. Ingresa a turismocity.cl o descarga la aplicación y encuentra los mejores precios de vuelos, hoteles y paquetes con una sola búsqueda. Turismo City paga menos por viajar. Ahora, si quieres viajar y quieres salir de vacaciones y tienes deudas, eso es como no salir de vacaciones. Mejor contacta a defensadeudores.cl y te ayudarán a encontrar una solución legal y efectiva con abogados expertos. Ingresa a defensadeudores.cl y vuelve a disfrutar el verano. Está muy entretenida esta conversación de las herencias porque estamos aprendiendo mucho, y no es que estemos deseando que nadie se muera y que empiece a repartirse las cosas, pero ordenemos la casa. Qué bonito, qué bueno poder evitar conflictos, ¿no? Como lo escuchábamos recién ahí de los auditores, que ya hay algunos que tienen incluso familias que se han fracturado precisamente porque se toman decisiones en medio del dolor de un duelo, o porque empiezan las peleas, a quién le corresponde, a quién no le corresponde, qué es lo que se hereda y lo que no, y por eso está con nosotros el abogado y socio del Grupo Defensa.cl, Patricio Mesa. Patricio, otro punto que nos quedó pendiente antes de preguntarte si se puede rechazar una herencia, es algo que decía un auditor al final a propósito de los impuestos que hay que pagar, y que también daba la sensación de que era otro cacho más que al final uno escucha y es como, no quiero herencia. Sí. Sí, ahí, bueno, obviamente habló de varias cosas, entre ellas metió el tema de los impuestos. Sí, porque efectivamente existe justamente una ley que establece un impuesto a las herencias, ¿ya? Pero hay que ir a la letra chica. O sea, hay que ver qué tipo, o sea, cuáles son los tramos exentos que hay del impuesto, y también qué tipo de parentesco yo tenía también, tenía con la persona que falleció, porque también ahí se establecen diferencias. Por ejemplo, en el caso de los hijos y los padres, el tramo exento de impuestos son aproximadamente 50 unidades tributarias anuales, o sea, aproximadamente 40 millones de pesos, ¿ya? Perfecto. Es decir, si los bienes que yo recibo como hijo, como cónyuge, son menores a esa suma, yo no pago impuesto a la herencia. Yo como hijo individual, o en total los 4 hijos, los 5 hijos. Total, o sea, todos los hijos, si es que la masa, el total, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Recibimos más que eso? Ya. Si recibo más que eso, claro, pago impuestos, pero sobre la diferencia. O sea, si ya recibí 50 millones, entonces pagaría por los 10 millones que sobraron de alguna manera. ¿Ya? Y por ejemplo, si hay una vivienda que se hereda y que uno piensa que la va a vender en 50 millones, pero a lo mejor el avalúo fiscal es de 35 millones. Eso es súper importante también, porque en la posesión efectiva es donde se tasan también los bienes. Eso se me olvidó. No solamente yo en la posesión efectiva enumero los bienes y las deudas, sino que también los tengo que tasar. Yo establezco el valor ahí. Y el valor, en este caso, de los vehículos y también de los inmuebles es valor fiscal. Y por lo tanto, lo mismo, o sea, para calcular el impuesto o el tramo exento de impuestos es por el valor fiscal. Entonces, yo tengo... Lo único que alcancé a heredar fue mi casita, ¿no es cierto? Y tenía un valor fiscal de 30 millones de pesos, entonces tampoco los hijos o el cónyuge van a tener que pagar impuestos por eso, porque está en el tramo exento. Claro. Distinto es el caso si es que ya no es el hijo o el cónyuge, sino que, por ejemplo, estamos con el caso de los hermanos o los sobrinos. Porque respecto de ellos ya el tramo exento baja. ¿Ya? En el caso de ellos sería de 5 unidades tributarias anuales, es decir, aproximadamente 4 millones de pesos.
¿ya? Perfecto. Y así va bajando hasta llegar al fisco, en donde Obvio. hay algunos lugares, o sea, en ese último tramo ya no existe tramo exento de impuestos, y es por lo que te decía anteriormente, porque la ley privilegia justamente a las personas que están en los tramos más cercanos en cuanto a nivel de parentesco con la persona que falleció, para cuidarlos de alguna manera, protegerlos. O sea, yo no voy a proteger a los herederos, al hijo que quedó y al cónyuge que quedó sobreviviente, si es que lo hago pagar impuestos a todo evento de alguna manera. Perfecto. Entonces los intentan proteger por sobre el resto de los parientes. Mira, aquí una pregunta interesante que nos llega de Alberto. Nos dice, en el caso de los fondos de las AFP, ¿esos se pueden heredar directamente a una persona o entran en el total de bienes que se evalúan y luego se dividen? Buena pregunta. Eso forma parte, en este caso, de los bienes que se heredan, del total. Ya. Por lo tanto, entran al total. O sea, no puedo yo establecer que mis montos de pensión vayan solamente dirigidos a una sola persona. Eso, como va al total, después van a tener que determinarlo entre ellos, aunque generalmente lo que sucede ahí es que se determina sobre el monto líquido que yo después cobro a la AFP una vez que hago la posición efectiva. Mencionábamos también esto de poder rechazar una herencia. Eso me imagino que va relacionado sobre todo al momento en que hay deudas también, o puede ser que precisamente si hay 8 hermanos que se están peleando, yo puedo decir unos minutos, ¿sabes qué? Peleense entre ustedes 7 y yo ya me doy. No, puede ser cualquier evento, en cualquier caso, o sea, no necesariamente por deuda. Si es que efectivamente no me quiero meter en este cacho, ¿ya? Porque están todos peleándose y yo quiero salirme de ahí, puedo renunciar también. ¿Ya? Puede ser una renuncia expresa, puede ser una renuncia tácita, pero lo puedo hacer. Ya. Y ahí se hace la división de nuevo entonces. Y ahí se hace la división, claro, en la posición efectiva entre los que aceptaron justamente la herencia y ellos participan nomás en toda la problemática que se va a generar después, en el caso de que existan deudas, etcétera. Ya. Y eso, con las deudas. Todas las deudas que no están entonces con este seguro de gravamen pasan, ¿no? Sí. Y obviamente uno espera que raya para la suma algo quede, aunque se descuenten las deudas. Sí. Pero si al final son más deudas que bienes... No, ahí obviamente no conviene, ¿no es cierto? Entonces, si no conviene, es decir, no sé, yo me gusta hacer cálculos con números para que quede más claro, ¿no es cierto? Si yo recibo 30 millones de bienes, pero resulta que las deudas son 40 millones, es decir, son mucho más altas las deudas, ahí, lógicamente que eso no voy a poder convivir con eso. Claro. Entonces tengo dos opciones. La primera es renunciar, que es lo que hablábamos anteriormente, que se puede, ¿ya? Pero la segunda también, que yo creo que es más factible para este caso, sería aceptar la herencia, pero con beneficio de inventario, ¿ya? ¿Qué quiere decir el beneficio de inventario? Que yo voy a aceptar, o sea, recibir justamente el patrimonio, pero las deudas del patrimonio que estoy recibiendo se van a pagar con los activos de ese mismo patrimonio. Entonces, esos 30 millones que yo estoy recibiendo como activo van a servir para pagar esas deudas. Ya. Y por lo tanto... Voy a quedar, bueno, en este caso no es el mejor ejemplo porque voy a quedar con un saldo negativo de 40. Pongámonos en el caso inverso, ¿ya? En el caso en que recibo 40 de activo, o sea, bienes avaluados en 40 millones, y el negativo, los pasivos, la deuda, son 30 millones. Ahí me conviene aceptarla con beneficio de inventario, porque me quedo con 10. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Está en el formulario de la posición efectiva, un cuadrito chiquitito, uno tiene que marcarlo, que no se le vaya a olvidar, y de esa manera va a poder justamente resguardarse de tener que responder con su patrimonio personal por las deudas que está heredando en ese caso. Ya, y eso se hace antes de que se empiece a efectuar la posesión efectiva. Porque como la posesión efectiva, como es una gestión administrativa que es básicamente llenar un formulario. Claro. Mientras estoy llenando ese formulario, tengo que, obviamente, asegurarme de que esté todo ok. Claro. Por eso tengo que hacerlo asesorado. Y entre esos ok, tiene que estar el ¿cómo se llama esto? El resguardo del beneficio de inventario. Perfecto. A través de las redes sociales y Grupo Defensa también llegan algunas preguntas. Y Ricardo Castillo dice que son 6 hermanos que recibieron una herencia, que ya se hizo todo el trámite de la posesión efectiva, pero que todavía no pueden vender el inmueble porque hay un hermano que vive ahí. ¿Podemos obligarlo a salir? Se pregunta Ricardo. Sí, también es algo muy típico. Y para responderle directamente, sí, se puede. O sea, aquí estamos frente a una situación, una doble situación. Primero, que quieren vender el inmueble, la mayoría, pero probablemente hay uno que no, que es la persona que está viviendo ahí. Tal cual. Y segundo, que bueno, esa persona está viviendo ahí y probablemente, no lo dice acá el auditor, pero muchas veces ocurre. Entonces lo voy a tocar igual como un hecho de la causa,
que es que no deja entrar al resto de los hermanos a vivir ahí. O sea, cambió la chapa, cambió todo, yo cuidé a mi mamá, así que yo vivo acá y listo, en mi casa, ¿no es cierto? Entonces tengo dos problemas. ¿Cómo los resuelvo? ¿Ya? Uno, con el juicio de partición. ¿Ya? Si yo quiero vender la propiedad, bueno, para venderla sin juicio, tienen que estar todos de acuerdo. Entonces ahí, lamentablemente, si es que hay uno que no está de acuerdo, no puedo venderla. ¿Ya? Podría vender mis derechos, pero no la propiedad completa. Entonces me veo en la obligación de tener que demandar de juicio de partición y probablemente ahí la única persona demandada va a ser el hermano que está viviendo ahí, que se está, ¿no es cierto?, rehusando justamente. ¿Ya? Pero se puede. Y para enfrentar el otro problema, que es esta persona que está viviendo ahí y que no deja entrar a otra persona, qué sé yo, etcétera, puedo demandar por el cese del goce gratuito de la cosa común. Así se le llama esta acción que está establecida en el Código Civil y que permite decirle al tribunal, al porta de este juicio de partición: oiga, mire, acá es una propiedad que nos corresponde a los 7 hermanos o a los 6 hermanos, ¿no es cierto? Y hay uno que se adueñó de este bien, que pertenece a todos, no nos deja entrar, no nos deja usufructuar del bien. Quizás quisiéramos arrendarlo, por ejemplo. Claro. Entonces, por último, ya, no quiero vivir ahí, pero por último dígale que nos pague un arriendo. Ah, claro, puede ser un acuerdo. Claro, ya. Son soluciones que al final se van estableciendo a través de esta acción. Puede sacarlo, o no sacarlo, pero sí puede obligarlo a que permita el ingreso de otros hermanos que quieran vivir en la propiedad, pero también eventualmente podría decirle, mire, si usted no quiere, quizás los hermanos tampoco quieren vivir ahí, pague un arriendo, está obligado a hacerlo. Okay. Algunos incluso está con efecto retroactivo. Usted ha vivido 5 años allá. Bueno, también va a tener que pagar por todos los años que ha vivido ahí. Mira, ahí es más casuístico, pero se podría también lograr. Por eso es importante cuando pasan este tipo de cosas hacerse asesorar por un especialista, porque seguramente va a ver las mejores soluciones para su situación puntual. Otra pregunta similar dice, mira, somos 4 hermanos, nuestros padres fallecieron, nuestra mamá nos pidió en el lecho de muerte que su casa quedara con el nombre del hijo menor. Si ese hijo menor quisiera vender ahora la casa, ¿nosotros como hermanos deberíamos recibir algo de esa venta? Bueno, aquí yo creo que hay una frase que cobra mucha relevancia, que es que las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? O sea, la madre pudo haber pedido algo y los hijos pudieron haberle dicho sí, pero si eso no queda establecido en un papel, ¿no es cierto?, legalizado, etcétera, no tienen por qué, de alguna manera, cumplir justamente con ese designio. O sea, si es que existe el amor suficiente por la mamá y el respeto y estaban de acuerdo, pues, efectivamente podría haber sido así. Pero acá imaginémonos que no haya sucedido eso. O sea, la mamá les pidió que se quedara a nombre de uno de sus hijos, pero como nunca hicieron nada, entonces al final el bien quedó a nombre de todos, básicamente. Entonces quizá lo que no sabe el auditor acá es que ese bien no está a nombre del hijo, sino que está a nombre de todos, ¿ya? Y por lo tanto ellos no están obligados a realizar ningún acto posterior al fallecimiento de la madre que tienda a dejar ese bien a nombre del hijo. O sea, ellos podrían pedir la posesión efectiva, por ejemplo, y hacer la repartición. Claro, si es que la mamá no dejó un testamento previo, que básicamente ese es el único acto que puede hacer en vida para poder obligar de alguna manera, y entre comillas también, obligar a los hijos a respetar ciertos designios que ella tenga, porque al final el testamento, lo hemos hablado en momentos anteriores, ¿no es cierto?, tiene también sus límites. Exacto. Si es que yo tengo que, de alguna manera, respetar el 50% de mi patrimonio, dejárselo a los ¿cómo se llama esto?, a los herederos que son los primeros que están en la línea de sucesión, que son los hijos, etcétera. Y después tengo un tramo muy chiquitito del cual puedo yo disponer libremente. Y probablemente esa casa no alcanza a caber de alguna manera en ese tramo chico. Entonces probablemente por cálculo no les quedaría. Ahora, si en un caso como este, por ejemplo, no hubiese sido tan como en el lecho de muerte y efectivamente ya no sea legal o no legal, medio tránsfugo, pero se logró dejar esa casa a nombre de este hijo solamente. Como que fue una venta en vida, vaya uno a saber. Pero está así. Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Ni tanto. O sea, si fue un acto simulado, una venta que de alguna manera estuvo quizás de acuerdo con lo del resto de los hermanos, pero puede también otro hermano desconocerlo después y probablemente podría demandar y probar que fue un acto simulado, podría obtener la nulidad igual. No es algo seguro, pero podrían haberlo utilizado, pero con ese riesgo también, haberlo hecho de esa manera. Bueno, aprendimos mucho y ojalá sirva para la conversación y la reflexión de las familias y evitar así problemas, complicaciones. Y lo más bonito de las familias es que nos tenemos unos a otros y de eso se trata. Patricio Mesa, abogado, socio del Grupo Defensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Sandra. Hoy gracias a todos los auditores del ADN Te Escucha, que a partir de ahora entra en pausa porque los abogados también descansan, aunque usted no lo crea. Se van de vacaciones, pero en marzo ya junto a Piedad Vergara además empieza la temporada 2026 de este ADN Te Escucha. Nosotros nos despedimos, se vienen los servicios informativos, luego continuamos revisando
revisando además lo mejor del podcast junto a Andrea Ovalle. Que esté muy bien. Chao.